tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, para tratar de hablar concretamente de economía, empresas y todo lo que alrededor de esto se mueve. Hoy vamos a estar con Alfredo Blanco, naturalmente, como es habitual, con su columna económica y su análisis económico. Vamos a dialogar con el contador José Arnoleto, el expresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, analista también, sobre cómo está llegando el gobierno sobre el final digamos, de esta época de Cristina Fernández de Kirchner y cuáles son las posibilidades para quienes van a asumir la responsabilidad de gobernar los próximos años en nuestro país. Vamos a hablar del tema de la madera. Hay situación compleja dentro del sector maderero. Va a estar la presidenta de la Cámara de la Madera, Soledad Milager. Y vamos a hablar de la pobreza, porque este informe de la UCA y del CIPES ha llamado, mejor dicho, ha provocado en el gobierno una serie de manifestaciones que no se pueden evitar o no pueden desconocer la verdadera realidad que está viviendo la República Argentina. Vamos a los auspicios. Cuando regresemos, comenzamos esta edición de Objetivos con Alfredo Blanco. De Santander Río. Fabicur Ixa. Marco Aurelio Sosa. Cooperativa Horizonte. Inversia. Instituto San Agustín. Cotreco. Higiene urbana. Aberturas Urbantec. Centro Robles. Doctora Elvia Guzmán. La Anastasia. El Arrabal. Taller Alam. Bien, Alfredo Blanco con nosotros, luego de los auspicios. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. De a poco, con obras, avanzamos hacia la ciudad que nos merecemos. Ahora agilizamos el tránsito de la costanera con una obra que permite el cruce vehicular por debajo del puente Centenario. Así, quienes circulen en sentido oeste-este de la ciudad tendrán un paso directo sin detener su marcha, evitando el semáforo del Parque Las Heras. Esta obra beneficiará también a quienes ingresen al centro desde Costanera por Avenida General Paz. Sé que te pareció que esperaste mucho, pero han pasado menos de 4 años. Y si no comenzamos antes, fue porque la ciudad estaba muy mal, la municipalidad quebrada y tuvimos que hacer frente a deudas enormes. Pero cuando logramos ordenar las cuentas, inmediatamente empezamos a recuperar servicios imprescindibles para tu día a día. Lo más difícil ya lo hicimos. Ahora sí se puede. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Colector. Junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec. Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, la semana tuvo varias noticias que ocuparon mucho espacio. Por supuesto, la semana comenzó con la situación de las elecciones en Tucumán y que todavía se mantiene y diría, eso ha venido a transformarse en un punto de la agenda de la discusión política de cara a las elecciones que en alguna medida oculta todo el resto de la información.
Pero hay al menos dos elementos que tienen que ver con la economía que me parece que son importantes, singularmente importantes. Uno de ellos, estamos a días de que se conmemore el Día de la Industria. Y la industria es uno de los sectores que viene atravesando una situación más complicada. De hecho, la información oficial muestra durante muchos meses caída en la industria y en el último dato publicado por el INDEC aparece con una leve recuperación. Pero en realidad es una leve recuperación en relación a bases que son muy bajas. El sector industrial atraviesa momentos complicados por razones internas y por razones externas. Por razones internas porque la situación del atraso cambiario afecta a muchos sectores industriales. En el caso de Córdoba en particular, lo hemos dicho, esto se visualiza más nítidamente en la rama metalmecánica, en particular en la industria automotriz y en los proveedores de autopartes, que ven cómo van perdiendo competitividad cambiaria, digamos, como consecuencia del atraso del tipo de cambio. Ese atraso se ha visto profundizado además porque la mayoría de las economías de la región, y aún China, han devaluado. Entonces, hay como dos efectos que complican la situación para Argentina. Uno es la devaluación de las otras monedas en relación al dólar, y la siguiente es que además de eso, Argentina ni siquiera acompaña con la devaluación el crecimiento de los precios internos. Entonces eso genera una dificultad y casi seguro que con motivo del Día de la Industria, que va a haber distintos actos, casi seguro vamos a ver tradicionalmente el sector industrial plantean las entidades gremiales empresarias en la conmemoración del Día de la Industria, plantean los puntos que ven que situaciones complicadas, reclamos al gobierno, etcétera. Bueno, yo creo que este Día de la Industria va a ser más fuerte en eso porque la situación de la industria es realmente complicada. El otro elemento de la semana que va a generar y va a seguir la semana que viene una discusión importante es que se conoció un nuevo informe de la Universidad Católica Argentina vinculado al tema de pobreza, que vos hoy vas a hablar en el programa, en el último bloque. Y eso, sin lugar a dudas, es una información que le molesta al gobierno, a tal punto que hay funcionarios del gobierno, Aníbal Fernández, que ha descalificado al estudio, digamos, a la investigación y además le ha imputado estar alineada políticamente con Macri, una cosa impensada para el Instituto de la UCA. Pero digo, estos son síntomas, pequeños elementos de una situación que nosotros muchas veces hemos caracterizado como de degradación creciente de la situación macroeconómica y que ya el objetivo del gobierno obviamente no es ni estabilizar la economía, ni resolver la cuestión fiscal, ni saldar adecuadamente la situación del frente externo, sino que simplemente llegar al 10 de diciembre de la manera menos traumática posible, y lo que sucede es que hay algunas variables que generan preocupación. Y no es solamente que un día escuchemos en la radio que el dólar en el mercado marginal subió, o al día siguiente bajó, digamos. Lo que en realidad ocurre es que aún los funcionarios del gobierno saben de que hay un atraso cambiario y también saben que no lo pueden corregir mediante una devaluación antes de diciembre. La presidenta casi seguro no estaría dispuesta a devaluar. El discurso de la presidenta es: no vamos a devaluar, a pesar de decirle una presidenta que cuando lo dijo por primera vez, el dólar costaba 4 pesos. Claro. Y ahora cuesta 9.30. A pesar de eso, el objetivo del gobierno es no tener que tomar esa medida y esperar que la recuperación del tipo de cambio sea una preocupación de la agenda del próximo gobierno. ¿Es eso posible? ¿Es posible que lleguen, uno no puede obviamente con certeza afirmar que sí van a llegar, que lo van a intentar y que van a usar todos los instrumentos que estén a su alcance para hacerlo? Lo que pasa es que los instrumentos que dispone el Estado, se van utilizando y se van agotando. Digo, por dar un ejemplo, en enero del 2014, la forma de contraer la cantidad de dinero de la economía, en el primer semestre del 2014 hubo contracción monetaria después de la devaluación de enero. En realidad la forma de hacerlo no fue bajar los requerimientos del Tesoro y reducir el déficit fiscal o cosas por el estilo. Fue colocar un título que sacara dinero, las LEVAC. En enero del 2014 las LEVAC eran
aproximadamente 24% de la base monetaria. Si yo comparaba cuánto debía el banco, el LEVAC, el Banco Central, en relación a la base monetaria, 24%. Si hoy uno hace esa misma cuenta, o sea, entra, ve el informe del Banco Central, ve cuántos son las LEVAC y ve cuánto es la base monetaria, hoy las LEVAC son 58% de la base monetaria. Obviamente, eso tiene sus límites. Además, si por esos títulos el Banco Central está pagando 26 o 27% en términos de tasa nominal anual, ¿no? Significa que ahí hay un factor autónomo de expansión de la base. Si mañana a alguien se le ocurriera decir, voy a cancelar el pasivo que tiene del EVAC, el Banco Central, significaría, digamos, ampliar la base monetaria 60%. Claro. Y pagar 30% sobre un 60% de la base monetaria. Es decir... Es una locura. Claro, entonces eso va condicionando las decisiones del futuro gobierno y también impide algunas decisiones de este gobierno. Yo creo que ya nítidamente este gobierno ha renunciado a resolver esos problemas. A tal punto que en relación al sector externo, por ejemplo, el atraso cambiario claramente se muestra en que las exportaciones argentinas tienen un comportamiento muy poco dinámico. De hecho, si uno mira los 3 o 4 últimos años, las exportaciones argentinas no han crecido. Sí. Y el superávit comercial que ha tratado de sostener el gobierno lo ha sostenido básicamente reprimiendo las importaciones. Es decir, no autorizando determinadas importaciones, poniendo mecanismos que requieran una autorización previa para el importador. Con lo cual genera otro problema más. Con lo cual genera algunos problemas, por ejemplo, en el sector industrial, que a veces se ve con la realidad complicada, que teniendo una demanda de determinado producto, que de por sí no está creciendo, pero ni siquiera esa puede satisfacer como consecuencia de que tiene dificultad para importar algún insumo crítico de su producción. Entonces digo, el gobierno a eso ya renunció. Hay información que dice que vamos a terminar teniendo ya con 0 de resultado del balance de comercio. Es decir, hemos perdido el superávit fiscal, hemos perdido la fortaleza del sector externo, se ha atrasado el tipo de cambio y la inflación sigue erosionando los valores reales de las variables macroeconómicas. Entonces digo, el gobierno intenta llegar al 10 de diciembre de la mejor manera, pero va a ser esencialmente con paliativos, sostener el nivel de actividad con programas de cuota, intentar resolver algún problema específico de un sector con un tratamiento particular para ese sector, pero me parece que es como una especie de, diría yo, de tránsito hacia una transición, digamos que va a haber una transición hacia un cambio de la política económica. Que creo que sea la línea política del gobierno actual, o sea otra, los temas de la agenda van a ser más o menos los mismos. ¿Te vas al Grupo Serín ahora? Sí, quiero aprovechar en primer lugar para agradecerle a la gente de Punto a Punto. Ayer tuvimos un desayuno y en particular agradecerle a la gente de GNI Proprietarian que nos recibieron, nos atendieron muy bien en su empresa y fue muy agradable el desayuno, interactuar con todos los invitados. Y bueno, y aprovecho porque además me voy a hacer una pequeña presentación ante un grupo de invitados que tiene el Grupo Serín, así que te voy a abandonar en buena compañía. Sí, señor, porque puede viene estar Noleto, puede estar Soledad Miláger y puede estar Pablo Gallo. Saludos a Pancho Bácar. Muy bien, muchas gracias. Cuando regresemos, José Noleto. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA,
Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. ¿Estás en el gobierno nacional frente a la crisis final, es decir, de final de mandato? Lo vamos a dialogar con el expresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, economista, analista, José Arnoleto. José, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, Blanco trazó un diseño más o menos de la verdadera situación que está viviendo el país. Ahora el tema es, ¿cómo lo ves vos, primero? Y segundo, cómo arranca el próximo gobierno, porque creo que las dificultades van a ser muy severas. Y yo sigo manejando, digamos, una tesis muy personal en este sentido, que se puede o no coincidir con ella, y que es decir que el gobierno está tratando de alguna manera de insuflarle a la economía la tranquilidad suficiente para llegar hasta fin de 2015 con el concepto del progresismo, y que el que haga el ajuste sea el que viene para de alguna manera involucrarlo, por lo menos meterlo dentro del concepto neoliberal, es decir, el ajuste. Está claro, están comprando tiempo para llegar con las variables y las banderas del modelo hasta el momento de retirarse del gobierno. Entonces, ¿para qué les sirve un dólar bajo? Para salir con la bandera de que Argentina tiene el salario medio en dólares más alto de América Latina. Claro. Medido en dólar de 9,30, no claro. Medido en dólar de 15, casi 16. Casi 16 pesos. Entonces, medido con un índice que dice que las reservas son 30.000 millones de dólares, cuando en realidad el 60% de ese dinero está prestado al propio Estado, violando la autonomía de Banco Central, que es una de las consignas básicas, a pesar de que Vanoli lo niegue. Bueno, la modificación se hizo precisamente para eso. Seguro. Y es lo que seguramente va a llevar a que buitres internacionales puedan embargar activos del Banco Central, porque si no se demuestra que son dos entidades jurídicamente autónomas, va a venir un concepto de solidaridad y que le va a llegar al banco. Entonces están comprando tiempo para cerrar con determinados indicadores en forma positiva, pero con los cimientos de esa economía destruidos, en la misma situación probablemente de atraso cambiario de fines del 2001, con la misma situación de escasez de liquidez y de reserva, porque cuando estas reservas teóricas de 30.000 millones se le detrae todo lo que hay que detraer... Quedan 17. Quedan 17. Claro. Que sigue siendo más que la cifra que había en 2001, claro. Pero los 17.000 millones en comparación con el nivel de actividad económica es muy poco. Hay un índice que es medir para cuántos meses de importaciones alcanzaría. Entonces, para que alcance para muchos meses, se restringen las importaciones. Claro. Es decir, toda una economía que pudiera andar a 100 kilómetros por hora funcionando a 40, 50, porque todos los ejes y todos los engranajes están frenados. Por un lado, son buenas noticias para el que viene, porque poniendo un poco de aceite en alguno de los engranajes, la economía se va a empezar a mover con mayor velocidad. Pero esas gotas de aceite que va a haber que poner van a ser utilizadas por el actual gobierno cuando deje de serlo como banderas de que nosotros defendimos algo y ahora vino el modelo neoliberal a cambiar esto. Estamos hablando de ajustes tarifarios para que tenga sentido generar energía en Argentina y no tener que estar subsidiándola. Un tipo de cambio más alto para que no resulte más barato irse al Caribe que a Termas de Río Hondo, como está pasando actualmente. Un dólar más alto para que le convenga a la industria maderera, para que le convenga a la industria autopartista producir en el país y que no sea estar cuidando que no pasen los bagalleros por la frontera con zapatos de afuera y con ropa de afuera porque resulta más barato. Me ha tocado por temas académicos viajar por distintos lugares del mundo. Aquellos pasajeros que en los aeropuertos están empujando las valijas más grandes son venezolanos y argentinos. Uno diría, ¿cuál es el sentido que alguien compre en el exterior y cargue mercaderías hacia su país? Simplemente porque o no consigue esas cosas en el país o cuando las consigue le cuestan carísimas. Claro.
Son dos señales de que hay algo con el tipo de cambio relativo que no está funcionando. Entonces un gobierno que se dice nacional y popular hoy está subsidiando a la gente de ingresos más altos, que son los que viajan al exterior, compran automóviles o maquinaria importada, si le autorizan las de JAI, en desmedro del consumidor argentino que paga por productos y servicios de mediana o de mala calidad, precios enormemente altos. Pero hay un dato significativo que decías vos con respecto a la reserva, porque el 60% que son papeles, ¿no es cierto?, garantizan de alguna manera también el nivel de emisión monetaria que tenés. Sí. Ahora, los 17.300 millones, o 17.000 o 18.000 que pueden quedar de reservas, hay que tener en cuenta también que el próximo año la Argentina tiene vencimientos. Sí, sí. Ahora, el tema es, ¿con qué se recupera? ¿Va a haber otro swap chino? Aparte, un swap chino con una moneda que se devaluó. Con una moneda que se devaluó, por eso, o sea... Es como haber guardado Lecor, digamos. O sea, estamos guardando moneda china que se está devaluando. Porque da la impresión de que para el gobierno está todo bien. Ahora, en realidad lo que hay que explicarle a la sociedad, y que para eso de alguna manera es este programa, es el verdadero sentido que tiene, o la importancia que tiene, haber rescatado dinero con LEVAC o con papeles y que eso figuren como reserva sin que esos papeles puedan ser utilizados posteriormente, ¿me entendés? Para algún tipo de... Sin duda, para las cancelaciones de deuda externa, evidentemente que no se van a poder. Sí los podés volver a sacar al mercado, a venderlos. Sí, pero tenés que rescatar dólares. Inyectás más pesos al mercado que recalientan la inflación. ¿Pero de dónde conseguís los dólares? No, sin dudas. El gobierno que dice haber hecho una política de desendeudamiento, y en realidad, a mi entender y al de muchos, lo que hizo fue sustituir una deuda por otra, es decir, bajar parcialmente la deuda en el exterior para adquirir deudas internas enormemente altas, a fuerza de maquinita de imprimir, que es la suerte que tiene un gobierno nacional y que no lo tienen los gobiernos provinciales y municipales, que es una herramienta menos de política económica. Lógicamente, el relato va a cerrar con índices dibujados y que vayan a mostrar una actividad económica alta. Esta pequeñísima suba que el INDEC muestra en los índices de industria es para no declarar que se está en recesión, porque la recesión técnicamente se da con una continuidad de ciclos de no crecimiento. Entonces, la instrucción debe haber sido clara: dibujame un número levemente superior a 0 para que no quede la huella de que este gobierno se fue con una recesión de la economía. Diferenciame de Brasil. Diferenciame de Brasil, diferenciame de la salida del 2001. Claro. Porque si no, cuando esta década se analice con una mirada de mediano o de largo plazo, las curvas y los gráficos que vayan a mostrar esta década van a ser tremendamente similares a la década del 90. Arrancar con un dólar alto que dio competitividad, que permitió la reconversión de la industria, y terminar con un dólar languideciendo y con todas las fábricas cerradas. El empleo no crece desde hace 5 años. Lo que aparentemente han sido crecimientos son o porque hay gente que se desalentó y no sale a buscar trabajo, por lo tanto queda fuera de la población económicamente activa, o por el blanqueo de empleo doméstico que sustituye, y con todo el respeto, y me encanta y me parece excelente que el empleo doméstico esté registrado, pero no tiene el mismo valor agregado para la economía un puesto de la industria que se pierde contra un puesto de empleo doméstico. Y también se sostiene con un empleo en el sector público que continúa creciendo, y que ese empleo en el sector público no se paga con otra cosa que no sea con el impuesto que tributa cada uno de los ciudadanos. Impuestos que también son regresivos porque lo pagan en mayor medida en los productos de la canasta básica los asalariados de menores ingresos, con lo cual en lo económico es un relato completo y absoluto al que no le faltan muchos meses para que se le caiga la careta, pero mientras tanto el daño que provoca en todas las economías regionales no tiene nombre. Además hay otro punto que no lo tratamos con Alfredo, pero es precisamente esta toma de deuda que últimamente ha hecho el gobierno nacional de 1.080 y pico millones de dólares, ajustable al dólar en el momento en que se paguen esos vencimientos. Es decir, ha dejado una bomba de tiempo impresionante para quien tenga que venir o maniatarlo, decir, este dólar no lo puedo mover porque si lo muevo cuando llegue la fecha de vencimiento estoy... Toda deuda dólar líquido atado a dólar, como también lo emitió el gobierno de la provincia,
tiene un objetivo que es conseguir tasas más bajas. Sí. Es decir, en lugar de endeudarme al 26% en pesos, me endeudo al 9-10% en dólares, pero corro el riesgo de la devaluación. Claro. Lógicamente, va a ser esa deuda cada vez más grande a medida que haya que devaluar para para corregir el atraso cambiario en el que está la economía. Sumado a un factor que es la caída de los precios internacionales, que sin dudas el gobierno lo va a tomar como el motivo por el cual la década no termina de la mejor manera, pero es un elemento más. Así es. Aún al precio actual de la soja está más alto que el que recibieron a comienzos de la década. Entonces, no es un argumento la caída internacional para justificar la debacle o la situación por la que está la economía argentina. Pero sin duda, a medida que devalúen esa deuda tomada el dólar convertible a pesos al tipo de cambio del momento, va a ser una deuda cada vez más alta, ¿no? Ahora, la pregunta es, con este análisis, porque el 10 de diciembre termina un gobierno, el 11 comienza otro, y en 24 horas no se resuelve absolutamente nada de lo que estamos hablando. Es decir, la situación va a ser exactamente lo mismo que la de hoy. El tema es cómo se encaran el próximo, teniendo en cuenta precisamente esto que decías vos, y fundamentalmente el panorama al que se le agrega naturalmente problemas de desempleo, problemas de consumo, de pobreza. Si nosotros quitamos del medio esta cuestión de trincheras que se ha armado en los medios de comunicación y que van a maximizar cualquier medida que tome el gobierno para bien o para mal a partir del 10 de diciembre, no es tan difícil de corregir, porque con una simple corrección del tipo de cambio, con una simple entre comillas, devaluación, varias de las variables se acomodan. Se acomoda exportación, se acomoda importación, porque el solo hecho de encarecer la importación hace pensar dos veces al que iba a importar. Y va a decir, en lugar de importar caro, voy a buscar si tengo un sustituto nacional. Está bien, pero ¿y el salario? El salario, está bien. El salario en términos de dólares va a ser menor. Pero si eso no se traslada a precios, el poder adquisitivo se va a mantener. ¿Qué ocurre? Hoy cualquier actor económico en Argentina, en su estructura de costos, no tiene un dólar de 9,30. No. Empresario al que le preguntes 15 y que te responda sincero, no lo está poniendo a 9,30. Algunos lo tomarán a 13, a 12,50, dice un mercado 14. chico. Es un mercado chico, sí, es un mercado chico, pero es referencial. Y si fuera tan chico y no fuera referencial, no se preocuparía. No se preocuparían tanto. Es decir, si yo fuera un elefante no me preocupo por las hormigas, a menos que sean millones de hormigas o me estén cavando el piso y voy a terminar hundido. Entonces, si tan fuerte es el gobierno y tan débil o tan marginal es el mercado, ¿por qué le genera tanta preocupación? Claro. Parece que no debe ser tan débil, ¿no? José, gracias. A ti, gracias Ricardo, muchas gracias. Cuando regresemos hablamos sobre la situación en la industria de la madera. Ya volvemos. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Muchos cordobeses tenemos la sensación de vivir con lo justo, que para más no alcanza. Y hay mucho de cierto en eso. Por ejemplo, Ada Bustamante, docente, alquilaba un pequeño departamento y se privó al máximo de todo lo que la mujer puede querer. Salida, ropas, calzado, billutería, etc. O Jorge Gaido, vendedor ambulante, no tiene auto todavía, no tiene cable, no sale de vacaciones, etc. O también Ada Massa, ama de casa, que tampoco tiene auto o moto todavía, ni tiene internet, ni un aire acondicionado siquiera. Todos ellos tienen algo en común. Lograron la casa propia a través del sistema Horizonte. La casa mínima inicial tal vez y después se ampliaron. Entonces es cierto que vivimos con lo justo, pero hay que ver a qué le damos prioridad.
Ellos achicaron el gasto, se tuvieron fe y tomaron la decisión. Primero la casa propia, para ellos, para sus hijos, y después viene lo demás. Usted también puede. Horizonte, los pies sobre la tierra. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Bien, ¿qué está pasando en la industria de la madera? 70% de las empresas dicen que han perdido rentabilidad. ¿Cuál es la razón? Vamos a dialogar con Soledad Miláger, que es la presidenta de la Cámara de la Madera. Soledad, gracias por venir. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, esta información nosotros la recolectamos del Observatorio del Mueble. Nosotros manejamos hace casi 2 años esta herramienta, que es muy importante porque nos permite tener información exacta de indicadores importantes para poder nosotros gestionar alguna acción y poder ayudar al sector a seguir avanzando. Es cierto que un dato que ha salido en este segundo informe anual, porque los informes son trimestrales, dicta de que sí, el 70% de las industrias relevadas ha mostrado una caída interanual en su rentabilidad. Porque hoy es nuestro factor, nuestra variable de ajuste. El ajuste que podemos hacer es vía rentabilidad para mantener nuestros niveles de venta y así nuestras estructuras, nuestras industrias. De esa manera no tomar la vía de el escape vía despido o vía suspensión o vía reducción de estructura. Tratamos de que esa sea la última variable a tocar, pero la rentabilidad está ya en puntos límites. ¿El mercado responde aún bajando la rentabilidad? El mercado va respondiendo porque los precios, digamos, van estando competitivos. Sí. También es cierto que estos últimos tiempos el consumo ha estado un poquito ayudado por alguna herramienta financiera que también ayudó a mejorar un poco el consumo de nuestros productos. Sin embargo, es importante destacar que nosotros evaluamos subsectores de nuestro sector maderero, porque está compuesto justamente por 3 subsectores: el mueble, pero también están las fábricas de pallets y los aserraderos. En este último grupo de fábrica de pallets y aserraderos, la reducción en ventas ha sido grande. El 70% de industrias ha visto reducido sus ventas interanualmente 2015-2014. Esto es porque, claro, cada uno de estos subsectores tiene un público distinto. Claro. La vía de la parte de mueblerías y muebles que va al consumidor final, bueno, ha podido estar un poquito apalancado por alguna herramienta financiera que ha beneficiado un poco al consumo. Pero sobre todo la parte de pallets está dirigida a la industria automotriz, la autopartista, la maquinaria agrícola. Entonces se está relacionando con otro tipo de que está sufriendo su propia crisis. Entonces es dominó el efecto. Ahora, ¿cuál es la capacidad instalada, si tienen medido tu apreciación personal que hoy tiene la industria de la madera? Y hoy tenemos que estar alrededor del 60%. No más de eso. ¿Habían llegado por ejemplo? En momentos en donde muchos de nuestros socios y fabricantes de nuestro sector han logrado exportar, han logrado tener su capacidad a pleno, o casi rozando el pleno. Inclusive, ni hablar de la variable inversión. O sea, la tenemos... Eso te debo preguntar, también inversión cero. Claro, la tenemos rezagada. Ahora en este trimestre el observatorio arrojó que el 10% de la masa crítica que estamos nosotros relevando ha podido hacer crecer la inversión a nivel interanual, pero es muy bajo. El resto las mantienen, las bajan, o sea, es muy bajo. Y sí, cuando uno logra un cupo de la producción, poder colocarlo vía exportación, ayuda mucho a mejorar, obviamente,
la optimización de la capacidad instalada. El tema es que hemos perdido competitividad, tanto en todas nuestras variables de costo, materia prima, con efectos inflacionarios, la parte del atraso cambiario, hay la mano de obra, bueno, temas que trataban antes, ¿no?, con José. O sea, hemos quedado con falta de competitividad y eso no nos permite llegar a mercados que podríamos estar llegando, ¿sí? Por producto, por diseño, eso, por innovación, son variables que, a pesar de este estancamiento, todas las empresas de la industria maderera han estado trabajando fuertemente. Vos hablabas de exportación, es decir, ¿hay niveles de exportación? ¿Se está exportando en este momento o ha bajado, no, ha bajado también? Ha bajado completamente porque no hay competitividad para poder sacar productos de este tipo y hay un gran miedo en todo el sector a la incertidumbre de qué va a pasar. Claro. Si pueden llegar a entrar productos. Claro, por eso que ya algo está entrando de algún país, ya algo está entrando. Y eso va a afectar. La verdad, el sector ha trabajado mucho para medidas proteccionistas de no ingreso de productos que perfectamente pueden ingresar de distintos países y competir a nivel precio con los que hoy estamos teniendo a nivel nacional. Brasil no los perjudica, teniendo en cuenta precisamente que las relaciones de moneda ahora... Por supuesto que sí. Es decir, el ingreso está controlado, está restringido, pero tampoco se sabe cuánto va a durar. Estamos trabajando en ciertas variables que tengan que ver con alguna línea de normatización o de tener algún tipo de herramientas que permita el no ingreso. Pero el temor está y la realidad es que va a entrar a un precio menor. ¿Se puede planificar hoy? No. Absolutamente. Y no. Hoy no. No puedo planificar una inversión en dólar o en euro, que la maquinaria, digamos... Sí, tampoco ir a pedir un crédito. Evaluar de esa manera, pedir un crédito o vender, o sea, y obviamente que tenemos que vender financiando con un plazo y también ahí tenemos toda esta incertidumbre en el marco de una presión tributaria, de una materia prima que dependemos fuertemente también de la materia prima y hay un efecto inflacionario allí. Es decir, las cuentas son muy difíciles de hacer. Vos decías al comienzo, decir, estamos viendo, a raíz precisamente de este estudio, tomar medidas. ¿Qué medidas tienen en vista, por lo menos, para tratar de morigerar el impacto de...? En realidad las medidas las estamos tomando hace rato, porque justamente esta información llamativa de la caída de rentabilidad, bueno, las empresas decidieron ir por esa vía y mantener sus estructuras con la confianza de que en algún punto puede recuperar y no me deshago de toda mi infraestructura ni de mi personal, porque luego hacer toda una inducción nuevamente tiene también su costo. A ver, una buena medida que buscaría o trataría de paliar esto es que una determinación o una decisión política del gobierno bajara en alguna manera la presión impositiva. Por ejemplo, nosotros estamos hace rato trabajando en una ley PYME, una ley PYME en donde se evalúen todo este tipo de variables, en donde justamente la presión tributaria es uno de los primeros puntos, que ayudaría, por supuesto, a ir apaleando todo esto. Y todo lo que uno como industrial puede hacer, que yo creo que los industriales argentinos somos muy habilidosos para eso, ir aprovechando estas reducciones de niveles de producción para estudiar nuevos productos, para estudiar valor agregado, para hacer un producto diferenciado, para hacer una proyección a que puede llegar a entrar este producto tipo commodity, porque hay productos que se comoditizan. Entonces la única variable, sabiendo que nosotros no podemos contar con la escala productiva que tal vez está contando quien puede llegar a ingresar al país, bueno, veámoslo por la vía de un valor agregado, de un diseño de un producto diferenciado. Lo estudiemos, porque una vez que ingrese ya va a ser tarde. Y hoy hay, digamos, tiempo y la posibilidad de pensar esa otra vía de escape. Porque salir a competir con determinados precios, por más que yo quiera
agarrar la goma y borrar la lista de mis costos, no llego. Se juntan en la Cámara y ¿cuál es el panorama que ven para, digamos, el próximo año? No es un panorama alentador el que se ve para el próximo año, porque todos los socios están preocupados, sobre todo con el ingreso de productos. Esa sería la variable, porque el resto son variables que uno puede ir manejando, ajustando rentabilidad, ajustando algún gasto de un lado. Es decir, ese ejercicio se hace y se puede. Pero sobre el no control del ingreso de productos, que ya lo hemos sufrido, ¿no es cierto? Que ya lo hemos sufrido y como te hablaba antes, son commodities, eso es lo que más preocupa. Eso es lo que más preocupa. Soledad, muchas gracias. Gracias por venir. Ricardo. Cuando regresemos con el licenciado Pablo Galo, hablamos de los límites de pobreza del CIPES, la Universidad Católica Argentina. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre, 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899. Arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso. 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153-1470-00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones, Avenida Belgrano 136. El CIPES, usted sabe, hace mucho tiempo, muchos años que viene midiendo los temas de la pobreza. Esta semana se conocieron los informes del CIPES y se conoció también el informe de la Universidad Católica Argentina, lo que provocó la reacción del gobierno nacional. Naturalmente, sobre una realidad que es imposible de negar y tratar de ocultar, más allá de las explicaciones o no que pueda dar el jefe de gabinete, la Presidenta de la Nación, los ministros, la pobreza realmente existe. No es como el desempleo cero del Chaco, no es como lo que está sucediendo en Formosa y que demonizaron a un jugador de fútbol porque dijo lo que realmente vio. Es decir, da la impresión de que el gobierno no quiere que se hable de las cuestiones que evidentemente pueden llegar a perjudicarlo desde el punto de vista político. Está con nosotros el licenciado Pablo Gallo, que es el director ejecutivo del CIPES. Con él vamos a hablar del tema. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 7.000 pesos. 7.000 pesos es lo que necesita o necesitó en el mes de julio una familia tipo de 2 adultos y 2 niños para poder alcanzar a esa canasta básica total que determina la línea de la pobreza. 7.000 pesos en todo el país. O sea, con 7.000 pesos sos pobre. Si no llegás a 7.000 pesos, sos pobre. Sos pobre. Estarías por lo menos en condiciones de pobreza. Uh-huh. Eso explica ese número principalmente cuando uno lo fija y lo empieza a comparar, explica por qué un porcentaje importante de la población hoy se encuentra enmarcada en esta línea de pobreza. Pensemos nomás que en términos de datos oficiales, el salario promedio en blanco de la mitad de los trabajadores argentinos está en torno a los 5.500, 6.000 pesos, o sea, por debajo de estos 7.000 pesos que nosotros indicamos que cuesta la canasta básica total, medida de la misma manera que lo medía el INDEC hasta diciembre de 2013, que fue la última época donde el INDEC midió
la canasta básica total y por ende también la línea de pobreza e indigencia. A partir de ese momento la Argentina ya no tiene datos oficiales actualizados. El último dato es de menos del 5%, equivalente a países nórdicos en este momento. Es decir, que incluido ahí el tema de los jubilados, ¿no? Los jubilados que cobran la mínima prácticamente están en una situación de indigencia, sí, más que pobreza. 4.100 miremos pesos. Simplemente los sueldos o ingresos en Córdoba, lo de los docentes, comercio, los jubilados mismos, a nivel nacional, todos están por debajo de esta línea. ¿Sabés qué me preocupa? Y no sé si vas a coincidir conmigo, que se está dando una situación muy parecida a la década del 90. Es decir, en la década del 90 los niveles de pobreza eran de 14 millones de pobres aproximadamente, 7 millones y medio de esos eran gente o jóvenes que tenían 13, 14 años y 2 millones y medio, 3 de 6, 7 años. Y ahora las cifras son realmente espantosas en cuanto, digamos, a la contundencia que tienen. Nosotros medido de la misma manera que lo mide el CIPE a través del índice barrial de precios, con la metodología del INDEC y tomando los datos de la década del 90, del 91 al 99, en promedio los índices actuales de pobreza son parecidos a los de los 90. A los de los 90. En este momento son casi 12 millones de personas las que se encuentran en esta situación de pobreza. Ahora bien, la mitad de ellos son niños, como bien vos dijiste. Ahora, la situación de los 90 con la actual es distinta. Primero es distinta a la década. No, obviamente que sí. Signada por la destrucción del aparato productivo, pérdida. Ahí se puede notar, por ejemplo, que la asignación universal por hijo trajo una serie de soluciones, en el nivel educativo también, todo perfecto, pero que hay pobres, hay pobres. Pero sin embargo, a esta década, distinta de la anterior, signada en buena parte por el crecimiento económico a tasas chinas, como gusta decir la presidenta. De hecho, nosotros estamos de acuerdo que muchos de estos años fueron los mejores años de la economía en los últimos 200 años de historia de este país. Sin embargo, estos núcleos duros de pobreza que se galvanizaron en los 90 pasaron de década a década, de una a otra, sin enterarse de que las políticas inclusivas habían llegado también para ellos. Ahora, cuando a partir de 2007 la situación económica cambia, por eso principalmente en 2007 es donde se interviene el INDEC y es comandado por Guillermo Moreno. A partir de ese momento y en el 2011, principalmente donde comienza una situación social a ser un poco más desfavorable, los números vuelven a ser parecidos a los 90. Sin embargo, las diferencias son muy sustanciosas. Ahora, pensemos, hoy por hoy, ese menos del 5% de pobreza equivale que hay un poco más de 10 millones de argentinos que están padeciendo una difícil situación, sin embargo, están siendo invisibilizados por las estadísticas públicas. Por eso la pobreza, es más, voy a meter algunos temas más. La pobreza, la inseguridad, el narcotráfico, la inflación, generalmente son los temas que más enervan al gobierno nacional. Pero casualmente son los temas donde menos información pública hay, o real información pública. O sea, la ciudadanía no cuenta con información veraz sobre los temas que más recogen las dudas de la ciudadanía. Qué importante sería en momentos donde no asimilamos la pobreza al delito o al narcotráfico, pero sí tenemos que señalar que estos niveles de pobreza, donde la mitad de ellos, casi 6 millones, son niños de 0 a 17 años, evidentemente crean esas condiciones objetivas y también las subjetivas para que proyectos como el narcotráfico, que son nuevos flagelos que se han instalado en esta década, puedan desarrollarse en la forma que se están desarrollando. Hace menos de unas semanas veíamos por un programa nacional de Periodismo para Todos cómo se indicaba en Córdoba esa extensión que tiene el narcotráfico, donde no solamente hoy opera como un conjunto en la marginalidad del delito, sino que prácticamente empiezan a ocupar en la escena de un referente social o del puntero social, aquel puntero social que nosotros conocíamos por cuanto estas personas están 24 horas, los 365 días en el barrio, y los punteros... Ya lo hablamos la semana pasada con Néstor Moya. Están muy poco tiempo, o sea, y no les sobran
no le faltan recursos. Acá lo significativo de todo esto, y me da la impresión de que es también análisis para el futuro o en el futuro inmediato, es concretamente que más allá de la cantidad de multiplicidad de planes sociales, no se ha logrado morigerar el tema de la pobreza. Y el impacto significativo que esto puede tener en el orden social hacia el futuro, precisamente con estos detalles que vos marcás de la influencia del narcotráfico, pueden ser realmente muy severos. Sí, a esos fenómenos hay que agregarle algo. Primero, en el tema de pobreza, particularmente la decisión es una decisión política, la de no transparentar los actuales números de pobreza, simplemente por una cuestión electoral. Indicar que la pobreza pasó del 5 al 28 o 29%, como dice la UCA, como dice el CIPE, llevamos una diferencia de tan solo un punto, generalmente coincidimos con la UCA en nuestras estimaciones, evidentemente resultaría a ojos vistos un desastre en términos políticos tener que explicar eso. No lo van a explicar, va a terminar el gobierno sin que eso se explique. Pero cuando nosotros indicamos que este 29% de la población se encuentra en la pobreza y que la mitad, casi 6 millones, son niños, esto es teniendo en cuenta también esos planes sociales que vos bien indicás, con los cuales nosotros con muchos de ellos, por ejemplo con la asignación universal por hijo, estamos totalmente de acuerdo, con su existencia. Lo que nos preguntamos es qué sería de la sociedad argentina si no tuviera la asignación universal. Evidentemente serían gajos mucho más grandes de la sociedad que está en la pobreza, que caería en la indigencia. Ahora bien, lo que también estamos seguros, y así lo afirmamos, es que esos planes lo único que aseguran a la sociedad que hoy se encuentra en niveles de pobreza es que no va a caer en la indigencia, pero tampoco va a salir de la pobreza. Pero hay un dato también que lo marcaban concretamente José Arnoleto, que es la falta de crecimiento del empleo. Es decir, hace 5 años que el empleo no crece. Bueno. Y si crece el empleo, está alentado únicamente por el empleo estatal. Bueno, este tipo de subsidios que surgieron al calor de un momento histórico, el peor de los últimos 50 años, que fue la crisis de 2002, 2003, luego se extendieron cual política pública. A mí todavía me hace ruido pensar que los subsidios a la pobreza se planteen y se discutan en términos de derechos. Yo tengo la idea que los derechos es el trabajo, un trabajo digno, donde la persona pueda adquirir por su propio esfuerzo lo que necesita y decidir si puede escalar socialmente. Más horroroso aún, y por más que esto sea ofensivo para algunos y que sea crítico, o sea, posible o pasible de críticas por esto, más ofensivo es medirlo en términos electorales a la pobreza. Es decir, necesitamos pobres para poder ganar elecciones a través de subsidios. Y esto yo lo he planteado en innumerables oportunidades, he recibido numerosas críticas, pero es una posición que yo de alguna manera la sostengo porque se ve concretamente, o sea... Bueno, evidentemente si no hay libertad económica, hay un límite o un freno muy grande a las libertades individuales. Si uno está sujeto a la dependencia de un sector que provee básicamente dinero, evidentemente luego está tergiversado el resto. Ahora, la virulencia con que el gobierno nacional sale cada vez que este tema aparece en la mesa es terrible y en ese sentido no hace diferencias. Directamente puede tratarlo Agustín Salvia del Observatorio Social de la UCA como un militante del PRO. Así es. Hasta un jugador de fútbol muy conocido como que se lo ha guionado el PRO. Realmente a mí no me cae ninguna duda que el señor Tevez no debe tener la más pálida idea quién es Gildo Infran. No debe tener la más totalmente pálida. Simplemente su pecado fue mirar, observar y luego contar algo que por su historia de vida lo siente muy presente, entonces es imposible que no lo diga. Ahora, eso fue suficiente. Pero fíjate que la misma contradicción del gobierno y la misma contradicción del oficialismo pone en evidencia que la pobreza existe. Es decir, también hay hoteles 5 estrellas y pobreza en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Ahí está entrecruzados los discursos, donde unos y otros lo toman, pero como bien decís, simplemente para llevar agua al molino en una coyuntura electoral. Ahora, una propuesta de Estado, de la misma manera que en este momento yo saludo que se esté hablando de un nuevo sistema electoral para el futuro, para un futuro que soñamos en Argentina, hoy tendríamos que estar todos los sectores,
no solamente la oposición, también el oficialismo, para resolver de una buena vez el tema de la pobreza. Pero me quedo con lo que decías vos, es discutible, es realmente lamentable tener que estar hablando de pobreza después de haber tenido años de crecimientos hasta allí. La pregunta es, ¿a dónde fue para todo dónde fue? eso? Así es. Pablo Gassa. Gracias a ustedes. Señores, fue todo por hoy. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengan muy, pero muy buenas noches. De Santander Río. Fabicur Ixa. Marco Aurelio Sosa. Cooperativa Horizonte. Inversia. Instituto San Agustín. Cotreco. Higiene urbana. Aberturas Urbantec. Centro Robles. Doctora Elvia Guzmán. La Anastasia. El Arrabal. Taller Alam.